¿Cuántas cosas naturalizamos sin saber por qué? ¿Qué se esconde en lo que llamamos lo normal? ¿Alguna vez te preguntaste por qué hacemos lo que hacemos? Bienvenidos a Detrás de lo Invisible, un podcast de La Primera Piedra en donde repensamos lo que aceptamos como dado e intentamos rastrear de dónde vienen las ideas que nos enseñaron. En el episodio de hoy, peligro al volante. ¿Cómo están hechos los transportes en los que nos movilizamos? ¿Qué es lo que se tiene en cuenta a la hora de diseñar un auto? ¿Para quiénes están pensados? ¿Alguna vez te preguntaste cómo se construye la seguridad vial? Hola a todos, muchas gracias por sumarse a este nuevo episodio de Detrás de lo Invisible. Estamos acá listas para arrancar con un nuevo tema que en el día de hoy va a estar relacionado con la forma en la que nos movemos, el transporte, la movilidad. Así que antes de comenzar, como siempre, estoy con Lau ahí del otro lado, así que la saludo. Lau, ¿cómo estás? Hola Lu, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Antes de comenzar con este episodio, queríamos nuevamente recordarles que Detrás de lo Invisible es un podcast que forma parte de la revista La Primera Piedra, que es un proyecto de una revista digital, autogestiva e independiente, que se sostiene y sobrevive gracias al apoyo de todos los suscriptores que están del otro lado. Así que siempre para nosotros es muy importante invitarles a que puedan colaborar con nuestro proyecto para que podamos seguir, como siempre, generando contenido de calidad. Recuerden que pueden colaborar mensualmente desde 200 pesos por única vez o con un cafecito y que todos los links, como siempre, están en la descripción del podcast. Además, si se suscriben mensualmente van a poder recibir el newsletter de Gustavo Justo y Tamara Grosso, un sinónimo para la palabra amor. Bueno, después de este espacio colaborativo, vamos a arrancar finalmente con los temas que tenemos preparados para hoy. Como dije antes, vamos a estar hablando sobre un tema con el que tenemos contacto a diario, que es el tema del transporte. Ya en el segundo episodio del podcast, al que llamamos Turistas sin saberlo, hablamos un poco del diseño de las ciudades, hablamos un poco sobre planificación urbana, incluyendo cómo están armados los recorridos del transporte público, cómo están armados los recorridos de los colectivos, y habíamos llegado a la conclusión de que la forma en la que se diseñan y se planifican estos recorridos beneficia más a unas personas que a otras. Concretamente, lo que termina haciendo es excluyendo a mujeres y diversidades porque los recorridos que traza el transporte público no contemplan muchas veces ciertas cuestiones, como por ejemplo las tareas de cuidado, los espacios, las escuelas, digamos los recorridos alternativos que no son solamente ir de la casa al trabajo y que necesitan una forma de estar conectados a través de algún tipo de transporte. Pero hoy vamos a abocarnos un poco a lo que es el transporte en sí mismo. ¿Alguna vez se preguntaron cómo están hechos los autos? ¿O en base a quién están hechos los autos? Yo ahora estoy aprendiendo a manejar, entonces estoy haciéndome muchas de estas preguntas que estamos pasando acá en la previa del podcast. Y cuando uno se sienta al volante por primera vez, o cuando ve que familiares o amigues lo hacen en el asiento del conductor, se ve como hay que adaptar el asiento para llegar mejor a los pedales, para estar más cerca del volante y de tener una posición cómoda. Esto es lógico, por supuesto, porque todos tenemos contexturas físicas diferentes, pero para que un auto pueda adaptarse universalmente a todas las contexturas, ¿a quién beneficia? ¿O en base a quién se piensa esta figura universal del conductor? Bueno, esto es algo que de hecho investiga mucho Carola Incriado Pérez, que es la autora que ya mencionamos en otros podcasts anteriores y que recorrimos con su libro La Mujer Invisible, que tiene muchos datos interesantes sobre este tema y que demuestra en este caso que el diseño del automóvil tiene un historial a lo largo del tiempo de haber ignorado a las mujeres. Por ejemplo, ella dice que no parece haber ninguna investigación sobre si el diseño del apoyacabezas en los autos ha tenido en cuenta el cuerpo o una contextura física distinta a la del varón promedio.
Eso es quizás un detalle si lo mencionamos muy por arriba, pero que es más preocupante cuando entramos específicamente en lo que es el área de la seguridad vial. Porque de acuerdo a la investigación que hace Criado Pérez, ella dice que si bien los hombres son más propensos que las mujeres a verse involucrados en un accidente de autos, cuando una mujer se encuentra en uno, tiene un 47% más de posibilidades que un hombre de sufrir lesiones graves y un 71% más de sufrir lesiones moderadas. También son un 17% más propensas a morir si se encuentran en un accidente. Y todo esto tiene que ver con factores como la altura, el peso, el uso del cinturón, la intensidad del choque y, de hecho, cómo esos factores son tenidos en cuenta al momento de diseñar un auto. Criado Pérez también hace un relevamiento de distintas investigaciones y artículos sobre seguridad vial y ella encuentra datos interesantes, como por ejemplo el hecho de que las mujeres tendemos a adoptar una posición más echada hacia adelante que los hombres al sentarnos al volante, debido a que en promedio tenemos una estatura más baja o tenemos que acercar más las piernas para alcanzar los pedales. Pero esa posición no es la medida que se toma a la hora de diseñar los autos. Se la toma como una posición que está fuera de la norma, porque la norma, por supuesto, es masculina. Se dice en cambio que las mujeres viajan mal sentadas, como que existe una norma y las mujeres la rompen. Y según los informes que Criado Pérez investigó en Europa y en Estados Unidos, esta desviación de la norma, entre comillas, se traduce en un mayor riesgo de sufrir lesiones internas en choques frontales. En cuerpos más pequeños, cuando las piernas son más cortas, el ángulo de rodillas y caderas para alcanzar los pedales también hace que sean más vulnerables en los accidentes. También pasa lo mismo con los choques de atrás. Al tener las mujeres menos masa muscular en el cuello y en la parte superior del torso, son 3 veces más vulnerables a los traumatismos cervicales, y el diseño de los autos no hace más que aumentar esa vulnerabilidad. Investigaciones llevadas a cabo en Suecia demostraron que los asientos modernos son demasiado duros para proteger a las mujeres contra los latigazos cervicales que producen los choques, y que las mujeres también tienden a salir despedidas con mayor facilidad que los hombres, porque la parte posterior del asiento no cede al cuerpo de las mujeres, que tiende a ser más liviano en promedio que el de los hombres. Bueno, por todo esto que también comentás, parecería que hay un montón de vacíos, de baches a la hora de pensar el diseño de un auto, que en realidad se supone que lleva mucho tiempo de trabajo, de planificación, y sin embargo aparece que hay tantas cosas que se pasan por alto respecto a la seguridad vial y que no se tienen en cuenta. Entonces, ¿por qué pasa esto? El problema es que en el diseño de los autos se han usado durante mucho tiempo maniquíes de pruebas de choque basados en la contextura física de un hombre promedio. Los maniquíes de prueba de choque se introdujeron por primera vez en la década del 50. Antes de eso se usaban o cadáveres humanos o voluntarios en menor medida. Más específicamente fue en 1949 con el muñeco llamado Sierra Sam, que fue desarrollado por la compañía Sierra Engineering a partir de un contrato con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y estaban hechos para ser utilizados en la evaluación de asientos eyectables de aviones. Este era un maniquí de prueba masculino adulto del percentil 95. ¿Qué significa esto? Que era más alto y más pesado que el 95% de los pilotos de avión de la época, con la idea de no quedarse, digamos, cortos en los cálculos a la hora de hacer las pruebas. Ante el que en ese momento se consideraban que fueron buenos resultados, se fabricaron entonces a partir de ese modelo otros que se fueron perfeccionando con el paso del tiempo hasta el Hybrid One de General Motors, que era un maniquí masculino del percentil 50, o sea, de altura, peso y proporciones masculinas medias. Este fue el usado durante décadas, y esto se traduce en una altura media de más o menos 1,77 y 76 kilos, que vendría a ser obviamente significativamente más alto y más pesado que la contextura física de una mujer promedio, con un volumen de masa muscular y de columna vertebral también masculinos. Sí, después aparecieron las versiones de Hybrid 2 y 3 que se adaptaron a estándares de ensayos de seguridad norteamericanos y que se convirtieron en la norma de la industria, tanto para los organismos reguladores como para los fabricantes de autos, pero que por supuesto, digamos, no se adaptó a las medidas promedio de otros tipos de cuerpo. A partir de la década de los 80, los investigadores propusieron introducir a una mujer del percentil 50 en las pruebas reglamentarias, pero esa recomendación fue pasada por alto.
Un paréntesis y un dato importante que se puede hacer acá es que si bien las medidas de seguridad y la adaptación de los diseños no se modificaron, digamos, no se iban a modificar hasta dentro de muchos años, el primer accidente automovilístico registrado en la historia fue sufrido por una mujer, Mary Ward, en 1869, cuando aún se manejaba el coche a vapor. La cuestión es que desde que comenzaron a hacerse pruebas con maniquíes en autos en la década del 60, tuvieron que pasar alrededor de 50 años para que comenzaran a modificarse estos estándares. Recién en 2011, Estados Unidos comenzó a utilizar maniquíes con una contextura diferente, con cuerpos que variaran del estrictamente masculino. En Europa se empezaron a usar en 2015 este tipo de maniquíes alternativos únicamente en pruebas de choque frontal. Esto, por supuesto, deja abierta la pregunta de qué pasaría si se incluyen maniquíes de prueba que se adapten a otros cuerpos diferentes. Porque acá, digamos, si se amplía únicamente a la mujer del percentil 50, se amplía a esta mujer de 47 kilos y 1,5 metros, pero no a todo el resto de las mujeres. ¿Y qué pasa entonces con todo tipo de personas gestantes que no están siendo analizadas o contempladas a la hora de pensar accidentes viales? Los muñecos de personas gestantes en algunos países existen, pero por el momento solamente como prototipos de investigación. Y otro dato es que en 2018 Astrid Linder, que es directora de investigación de seguridad vial en el Instituto Nacional Sueco de Investigaciones de Carreteras y Transportes, presentó un estudio en una conferencia sobre seguridad vial de los 5 continentes que tuvo lugar en Corea del Sur. Ahí ella lo que hizo fue exponer los requisitos reglamentarios para el diseño de automóviles en algunos lugares del mundo. Ella expuso que en la Unión Europea un automóvil tiene que pasar 5 pruebas para tener la autorización para salir a la venta, que son una prueba de cinturón de seguridad, 2 de colisión frontal y otras 2 de colisión lateral. Pero en ninguna de las 5 se requiere o es obligatorio un maniquí de medidas antropométricas igualitarias. Para la prueba del cinturón de seguridad, para una de las pruebas de colisión frontal y las 2 de colisión lateral, se especifica en, digamos, lo que es el reglamento, el uso de un maniquí de percentil 50, o sea, el de las medidas de contextura física promedio masculinas. Cuando Linder examinó las pruebas regulatorias en todo el mundo, descubrió que si bien hay varias diferencias entre lugares, diferencias locales, todas de hecho siguen usando el hombre del percentil 50, ese maniquí, para representar lo que se dice, entre comillas, a toda la población adulta, cuando de hecho no es tal. Un dato también importante es que Linder fue también quien en 2018 desarrolló el primer muñeco de pruebas de choque virtual con una contextura física femenina, casi 2 décadas después de que se empezaran a desarrollar estos maniquíes de prueba virtuales. Sí, y el hecho de que las mujeres tengan un 47% más de posibilidades de resultar gravemente heridas en un accidente automovilístico es una desigualdad que es demasiado grande para pasarla por alto. Y nos lleva a pensar por qué existe esta forma de diseñar los automóviles, por qué es un aspecto que durante décadas dejó de considerarse por alguna razón que desconocemos. Si bien este es quizás uno de los datos más preocupantes, no es el único indicio de la exclusión de las mujeres y las diversidades del espacio vial a lo largo de la historia. Y es algo que hoy en día seguimos viendo en muchos aspectos. A nivel mundial, de por sí la propiedad de automóviles es un universo dominado por los hombres, de eso no hay dudas. Y también si se busca en Google, si se busca en Google información o todo tipo de contenidos relacionados con mujeres manejando, los primeros resultados que aparecen son videos graciosos entre comillas, en YouTube, de mujeres torpes conduciendo, mujeres peligrosas, choques de mujeres, estupideces realizadas por mujeres al volante, esta frase de mujer al volante, peligro constante, las peores mujeres manejando, son cosas que se repiten y bueno, también nos lleva un poco a lo que hablábamos en el episodio anterior de cómo los algoritmos y las búsquedas automatizadas tienden a repetir los sesgos de género y los estereotipos que todos arrastramos desde hace años. Y pueden hacer también la prueba de que si uno busca la frase en Google, simplemente buscar mujeres manejando, la
recomendación, digamos, el autocompletado de Google es mujeres manejando memes. Entonces hay un montón de memes supuestamente graciosos de mujeres al volante, pero si uno busca hombres manejando, por supuesto de eso no hay memes, porque eso no es gracioso, es un tema serio. Claro, bueno, y esto es algo que se reforzó históricamente, ¿no? Desde las infancias, incluso con los juguetes y con lo que haces y con la división sexual del trabajo en las actividades. Históricamente, los autos de juguetes siempre estuvieron promocionados para varones. Y si bien hoy en día, obviamente, se puede hablar de que se genera una ruptura para cambiar eso, hay un análisis reciente del Centro de Economía Política Argentina sobre el consumo de juguetes con perspectiva de género. Y se encontró que mientras autos y accesorios representan un 19% de los juguetes categorizados para varones en la oferta del país, esta categoría no existe para mujeres. A las mujeres se les regala muñecas, cocinitas, es decir, el 40% de la oferta indicada para nenas son juguetes asociados a tareas de cuidado, acunar un bebé, dar una mamadera, cocinar, es decir, lejos de los autos, cerca de la cocina, lejos del espacio público, en el espacio doméstico, la reclusión, ¿no? Al igual que cuando hablamos de deporte y de tecnología, es momento, ¿no?, de empezar a deconstruir esa idea de que las mujeres, entre comillas, no les interesan los autos, no pueden manejar y todo lo que se dice. Sí, tomando un ejemplo que capaz nos parece un poco lejano, extremo, en Arabia Saudita recién en 2018 fue permitido a las mujeres manejar autos, después de años de persecución y tortura a mujeres que realizaban manifestaciones contra esta prohibición. Hasta ese momento era el único país que mantenía la prohibición de manejo a mujeres basada en un edicto religioso y en razones morales que, aunque parezcan lejanas, la realidad es que se pueden rastrear en otras partes del mundo y en otros momentos históricos que no son tan lejanos. Si escuchamos los argumentos que se debatían para, digamos, mantener la prohibición de las mujeres al volante, había un religioso que participó en los debates de esa época y que afirmaba que las mujeres son físicamente más débiles que los hombres y que su pelvis es más ancha porque allí debe darle lugar al bebé, y que si una mujer maneja un auto y no nota que la posición de manejo aprieta la pelvis y los ovarios, lo que logran es que las mujeres reduzcan la cantidad de hijos que pueden tener, y supuestamente eso es lo que pasa en Estados Unidos y en Europa, donde como las mujeres manejan, solamente tienen 2 o 3 niños. Esto no es por planificación familiar, sino por esta disfunción que se le genera a partir del manejo. Nuevamente es importante decir que esto nos parece un poco lejano, pero que no está tan lejano a muchos de los argumentos morales a los que estamos acostumbrados. Obviamente estamos hablando de un país en el que las mujeres tampoco pueden viajar, ni tener trabajos remunerados, ni cursar estudios superiores, ni casarse sin permiso, pero es importante tener en cuenta que algunas de estas cosas también nos tocan así de forma lejana. Claro, y de hecho, todos esos argumentos que dice esta persona y que vos estabas mencionando, son cosas que también nombramos en el episodio que hablamos sobre el deporte, como hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX estaba esta diferenciación entre deportes femeninos y masculinos, y donde no se les permitía a las mujeres realizar ciertas actividades justamente porque se hacía hincapié en su función reproductiva, no, entre comillas, y como ciertas actividades no son para ciertos cuerpos, entre ellos la cuestión del ciclismo, la bicicleta, y no solo como deporte, sino también desde el lado del ciclismo urbano. El ciclismo urbano fue durante mucho tiempo también prohibido, digamos, para las mujeres. Era repudiado que una mujer anduviera en bicicleta por la ciudad, rompía las reglas establecidas sobre lo que era el comportamiento y la etiqueta, el comportamiento femenino, y era una persona de moral dudosa, entre comillas. De hecho, se hacían escándalos, hay registros de mujeres en Inglaterra que recibían pedradas, que eran insultadas, que eran agredidas. Los médicos de la época opinaban que el ciclismo era una actividad perjudicial para el organismo femenino, que era considerado débil más que el masculino. Se creía que montar en bicicleta podía traer esterilidad, que podía traer trastornos nerviosos. E incluso también esto también se relaciona con lo que es el episodio en el que hablamos sobre la vestimenta,
porque justamente para andar en bicicleta no se podían usar los vestidos con las capas de tela que había en la época victoriana o hacia fines del siglo XIX, sino que se adaptó la vestimenta a unas especies de pantalones en ese momento que también eran mal vistos por las personas en la ciudad. Sí, y aunque esto parece lejano y parece parte de la historia, la realidad es que hoy en día, en el 2021, en Argentina, de cada 10 licencias que se otorgan a nivel nacional, solamente 3 son otorgadas a mujeres. Sigue existiendo esta idea que está imbrincada, que está ahí en la base de muchos de nuestros estereotipos, de que las mujeres son torpes y manejan mal, a pesar de que en realidad las estadísticas muestran lo contrario. Las mujeres, en promedio, cometen menos faltas de tránsito y tienden a usar más el cinturón de seguridad. Al mismo tiempo, los varones que declaran haber conducido un vehículo luego de beber alcohol en los últimos 30 días es 4 veces mayor que las mujeres en la franja de 17 a 35 años y 6 veces mayor que las mujeres en la franja entre 35 y 49 años. De acuerdo a los registros, la primera licencia de conducir otorgada a una mujer fue en 1912. En aquella época había figuras de renombre que rompieron un poco el molde a la hora de conducir sus propios autos, que fueron, por ejemplo, Victoria Ocampo fue una de ellas, que ya de por sí era una transgresora en muchos otros ámbitos. Pero ella misma recuerda que al estar manejando era común que le dijeran insultos como machona o que la mandaran a lavar los platos. Esa es una frase que hoy en día se sigue escuchando, digamos, es algo que no nos parece tan extraño y que si uno se pone a pensar señala de fondo una cuestión que analizamos mucho en los episodios del podcast, que es esta pertenencia de la mujer al espacio privado, al espacio al doméstico del interior de la casa. Entonces, una mujer que está fuera de la casa realizando una actividad que no le corresponde, lo que hace el hombre es mandarla a lavar los platos, mandarla de vuelta al lugar al que supuestamente pertenece. Ese lugar no es el espacio público, no es la calle, no es la ciudad, sino que es el interior de la casa y las tareas domésticas. De hecho, esto fue una de las razones por las cuales la mujer tuvo que pasar tanto tiempo para que tuviera los mismos derechos como piloto de un auto que el hombre. Resultaba sospechoso que las mujeres salieran de la casa manejando un auto, o sea, se supone que el auto da libertad y movilidad y eso resultaba sospechoso en la época en la que, por supuesto, se la relegaba principalmente a la esfera doméstica. Tan era así el contexto y la vida cultural que el automóvil estaba directamente vinculado al adulterio, al divorcio y a la ruptura del núcleo familiar. Por eso se asociaba, digamos, esa circulación, esas posibilidades ofrecidas en los autos y en la gran ciudad a esto, a romper con la esfera de la familia y la esfera del ámbito privado. Era mal visto una mujer que salía sin estar acompañada por un varón, que visitaba otras casas, que usaba un teléfono, que iba al cine, básicamente que tuviera independencia, que era lo que se podía hacer con un auto, ¿no? Atravesar rápidamente distancias y que lo que traía era que, entre comillas, no se vigilara más a las mujeres, donde no se podía asegurar, y lo que se decía en esa época, la fidelidad. En Estados Unidos, las primeras mujeres en acceder a la independencia del auto fueron en un principio las que vivían hacia afuera, en las zonas rurales, que manejaban por necesidad. Esto después empezó a extenderse con la Segunda Guerra Mundial, cuando las mujeres empezaron a incorporarse más a lo que fue el trabajo fuera de la casa. E incluso, y esto también es un dato interesante, llevó a que en la década del 50 empezaran a verse incluidas en el mundo automovilístico, digamos, de los creadores, que se creaban vehículos. Pero esos vehículos eran para mujeres. ¿Y por qué era esto? Porque se los llamaba así porque tenían compartimientos para maquillaje, por ejemplo. Claro, como si eso fuera lo principal que las mujeres están buscando. No seguridad vial, sino lo que queremos es maquillaje, por supuesto. Y eso marca, bueno, de a poco como estos espacios de movilidad y libertad que antes estaban vedados comienzan a ampliarse, pero esta división continúa confinando y generando estereotipos que terminan siendo difíciles de desterrar. De hecho, los primeros modelos de autos eléctricos, que fueron estadounidenses, se identificaron
a nivel publicitario como autos para mujeres, mientras que los autos más potentes a nafta que pueden alcanzar velocidades más altas se reservaban para un público masculino. A pesar de que esto fue cambiando con el tiempo, es desde ese lugar, en un principio, en la década del 60, en el que las mujeres comenzaron a ser vistas como conductoras en lugar de meras acompañantes. En un trabajo publicado por la investigadora Juana Norrell en la red de revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, se realiza un relevamiento de publicidades y revistas de autos de distintas épocas para intentar identificar las imágenes con las que se relacionaban a las mujeres y los autos en distintos momentos de la historia. Se pasaba de una total dependencia de los hombres en los años 20, donde las mujeres ni siquiera aparecían con sus propios autos, a mujeres con poder económico para comprar los autos en la década de los 40, pero no aparecían las mujeres al volante. Es decir, las mujeres tenían dinero para comprar el auto, pero no tenían las posibilidades de manejarlo, por lo cual requerían la ayuda de un chofer que la llevara. Y otro punto histórico interesante son los años 90, cuando las mujeres comienzan a aparecer en las publicidades de autos, pero no como usuarias, sino como parte de objetos de deseo. Entonces, nuevamente apuntado a los ojos del público masculino, el objeto de deseo es el auto y la mujer por igual. Esto me hace acordar a un dibujo animado icónico de fines de la década del 60, pero que creo que todos lo vamos a recordar de nuestras infancias, que es Los Autos Locos, que había un grupo de autos de carrera que competían entre sí por el título de, creo que era el conductor más loco del mundo, y estaba el auto número 5, que era conducido por la única mujer de toda la carrera, Penélope Glamour. Y si bien se podía hablar en la década de 60 o fines de la década de 60 como en cierto modo disruptivo que hubiera una mujer conduciendo y manejando un auto, en sí mismo su personaje representaba un estereotipo femenino. Estaba pintado el auto de rosa, tenía accesorios de belleza, un poco como esos compartimentos de maquillaje que se empezaban a crear en esos autos para mujeres, ¿no? Y era la mujer en apuros, que tenía que ser ayudada por un hombre, siempre gritaba socorro, siempre había algo para lo cual requería como asistencia a otro conductor, y bueno, cada vez que arrancaba el motor dejaba como toda una estela de perfume, usaba los espejos para retocar el maquillaje, arreglarse el pelo. Entonces lo que pasaba era un poco lo que decías, que ahí representaba una conductora mujer, pero sin embargo en otros términos, en términos de desigualdad, inferior y bajo un estereotipo de belleza, pero que se priorizaba antes que la habilidad. Claro, y algo importante a destacar es que, a pesar de este recorrido complejo en el que las mujeres se van abriendo paso lentamente, con mucho esfuerzo en el mundo automovilístico, entre estereotipos tan fuertes que hacen que ni siquiera se las considere a la hora de pensar las medidas de seguridad, estuvieron obviamente las mujeres en el mundo de los autos desde un principio, aunque no sean recordadas y no estén ahí en el inconsciente colectivo. Por ejemplo, puede decirse que la incorporación del auto al mundo del turismo se dio gracias a una mujer, porque de acuerdo al relato de la aparición de los primeros autos Mercedes-Benz a fines del siglo XIX, la esposa de Carl Benz, se llamaba Berta, fue la que financió el desarrollo del automóvil inventado por su esposo. Era un vehículo impulsado por combustión interna que en su momento le costó mucho obtener un éxito comercial. O sea, hoy en día nos parece extraño, pero en esa época mucha gente no le veía una finalidad a ese invento. Y la realidad es que Berta le dio publicidad realizando el primer viaje de larga distancia de la historia en un auto de esas características. Ella fue a escondidas de su esposo, tomó uno de los autos y viajó junto a sus hijos los 80 kilómetros que la separaban de la casa de su madre, que vivía en una localidad alemana cercana. Y gracias a esto, los autos comenzaron a venderse, a tener más visibilidad, y el negocio finalmente despegó. Y si no hubiera sido de esa forma, quizás no lo hubiera hecho. Y como ella también hay muchas otras pioneras y otros nombres en la historia que por supuesto no son recordados, pero que estuvieron asociados desde un principio al mundo automovilístico.
Por ejemplo, está la estadounidense Mary Anderson, que inventó el limpiaparabrisas en 1905. Ella lo inventó viendo también los modelos de los trenes, y en un principio había especialistas que rechazaron el invento porque decían que el movimiento iba a distraer a los conductores. Pero fue de hecho Henry Ford el que lo terminó incorporando, hasta que en 1916 se convirtió incluso en una norma estándar. No había auto que no saliera sin limpiaparabrisas, pero el nombre de Mary Anderson quedó un poco en el olvido. También estuvo la inglesa Dorothy Levitt, que era piloto de carreras, que entre 1903 y 1905 estableció récords incluso de velocidad, de distancia, ya muy buena, pero además fue la primera en patentar el espejo retrovisor. Y sin embargo, esto un dato que resalta acá, no fue hasta que caducó la patente que empezaron a incluirse los espejos en la fabricación de automóviles, por lo tanto también su nombre quedó olvidado en la historia. También estuvo la actriz Florence Lawrence, que ella era mitad estadounidense, mitad canadiense, que ideó los dispositivos mecánicos que servían para indicar la dirección de giro, que fueron los que después dieron lugar a las luces intermitentes. Y bueno, como ellas hay un montón de otros nombres que podrían mencionarse, pero que bueno, fueron perdiéndose el rastro, ¿no? Sí, y al igual que vimos en otros episodios, por ejemplo, cuando hablamos de deporte o de tecnología, estamos como sociedad acostumbradas a pensar que a las mujeres no les interesan ciertos temas o ciertas actividades, sin pensar que el hecho de que nos interese algo está modelado siempre por los estereotipos de género que nos formaron. Entonces, si uno se para desde el punto de vista de una mujer que crece viendo cómo los autos de juguete, los videojuegos de carreras, las publicidades de autos están siempre apuntadas a los varones, no se puede pensar que es únicamente una falta de interés el hecho de no verse interpelada por estos discursos. Entonces, ponerse a deconstruir un poco estos estereotipos lo que nos permite es ver un poco más claramente hacia dónde vamos y hacia dónde podemos hacer avanzar si queremos romper un poco lo que nos vinieron enseñando durante tantos años. Y siguiendo un poco todo este hilo histórico también que vinimos reproduciendo en este podcast, se puede ver incluso en la actualidad cómo bueno, las mujeres fueron haciéndose lugar en el ámbito automovilístico, fueron adaptándose a autos que no estaban hechos con texturas físicas diferentes, pero cómo los autos no se adaptaron a las mujeres, a diversidades, no se adaptaron a otra cosa que no fuera en su mayoría la media masculino promedio, como pasa en el caso de la seguridad vial. Entonces, ¿cuántas modificaciones quedarían para hacerse para alcanzar vehículos más igualitarios? ¿Y qué otras actividades habrá en las que parecería haberse alcanzado cierta igualdad, pero sin embargo siguen desarrollándose a la par de prejuicios totalmente anacrónicos, antiguos? Sí, seguramente hay muchísimas actividades que hoy pensamos que en las que no hay estereotipos y que ya se superaron todas las barreras, y en realidad no. Hay muchas cosas que no nos damos cuenta, y bueno, eso es un poco de lo que hablamos en este podcast, en ir detrás de lo invisible y pensar cómo está todo construido de una forma en la que normalmente no nos centramos a pensarlo. Así que bueno, así llegamos al final de otro episodio de este podcast. Como les dijimos al comienzo, les recordamos que siempre está la posibilidad de colaborar con este proyecto, y también más allá de la colaboración monetaria que les mencionamos al principio, siempre si pueden compartir el podcast con personas que piensan que les puede interesar, ampliar un poco nuestras voces, siempre nos ayuda un montón también a seguir creciendo. Así que nos volvemos a ver en 15 días con un nuevo tema en este podcast que se llama Detrás de lo Invisible. Muchas gracias por sumarse otra vez. Detrás de lo Invisible es un podcast de la revista La Primera Piedra. Pueden seguirnos en Instagram y Twitter como @revistalpp y acceder a todas nuestras notas en laprimerapiedra.com.ar. Además, si quieren colaborar para que podamos seguir haciendo nuestro trabajo, pueden ingresar al link en la descripción de este podcast o en laprimerapiedra.com.ar/colabora.